Muy buenos días, mi nombre es Steven Corenblum. Yo les voy a hablar el día de hoy respecto a la cámara nasal de alto flujo en pediatría de urgencias. Esta va a ser la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre el enfoque de la falla respiratoria aguda, una introducción a la cámara nasal de alto flujo, en qué consiste este sistema, cómo actúa, cuáles son los usos e indicaciones clínicas en pediatría, los eventos adversos y unos mensajes al final para llevar a casa. Entonces, definiendo qué es falla respiratoria aguda en pediatría, la falla respiratoria ocurre cuando el sistema respiratorio es incapaz de proporcionar oxígeno adecuadamente de la atmósfera a la sangre o lo contrario, de remover el dióxido de carbono y eliminarlo a la atmósfera, es decir, que el cuerpo no es capaz de realizar un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, en base a este principio, yo tengo dos tipos de falla respiratoria, una que es hipoxémica, donde la presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio al aire ambiente, estando a un nivel del mar, y una falla respiratoria hipercápnica cuando la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 50 milímetros de mercurio, con una acidosis respiratoria concomitante al aire ambiente a nivel del mar. Entonces, para esto tenemos pues la siguiente ecuación que en sí nos dice que el intercambio gaseoso es el proceso que va a tomar el oxígeno y eliminación de dióxido de carbono por los pulmones para suplir las demandas metabólicas del cuerpo. Por ende, el valor normal de oxígeno va a corresponder a la presión parcial de oxígeno y esta presión parcial de oxígeno es esta fórmula que va a corresponder a la fracción de la presión barométrica que va a ocupar el oxígeno y se va a medir en unidades torr. Y lo que sucede es que si yo tengo un adecuado intercambio gaseoso, requiere que el gas alveolar inspirado alcance la distribución en los capilares pulmonares y por ende, digamos que ese gradiente entre el alveolo y la presión arterial de oxígeno tiene que ser menor a 10, porque si, ¿a qué me refiero? Si ese gradiente es mayor, el oxígeno se va a quedar o se está quedando retenido en el alveolo o no está pasando pues a los capilares por algún motivo en el límite de la barrera entre el alveolo y el capilar para que llegue pues a la sangre y eso se traduciría en una presión parcial de oxígeno baja y eso se traduciría en que no me llega suficiente oxígeno a los tejidos y por ende el intercambio gaseoso no se va a comenzar a realizar de una manera adecuada. Y para eso tenemos que entender lo que sucede con la cascada de oxígeno, porque en la cascada de oxígeno, pues la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno que ocupa este oxígeno al aire ambiente es más alto, pero a medida que va avanzando hasta llegar a la mitocondria en el tejido, pues esa cantidad de oxígeno disminuye. Pasa del aire ambiente a la tráquea y es menor porque, perdón, y es menor porque en la vía aérea se le resta el valor de la presión de vapor de agua por la humidificación del gas. Luego, cuando pasa al alveolo, todavía cae más esta presión de oxígeno y acá es porque entre lo que yo inspiro y lo que llega realmente al alveolo para participar en el intercambio gaseoso, pasa por varias zonas que como vamos a ver ahora son zonas de un espacio muerto anatómico. Posteriormente, ese porcentaje que llega al alveolo, eh, no todo pasa a la sangre, entonces es menor la cantidad de oxígeno que está como tal en la sangre, que sería la presión arterial de oxígeno, y pues al final pues va a ser menos lo que va a llegar a la mitocondria y lo que va a estar obviamente pues en la sangre venosa. Para esto tengo que entender dos principios, el de ventilación y el de perfusión, que ventilación pues va a ser a los sitios donde va a llegar el aire, mas no todas las zonas del pulmón están igualmente perfundidas. ¿A qué me refiero con esto? No todo lo que yo inspiro del volumen tidal es efectivo para el intercambio gaseoso. Tengo zonas de conducción en la cual no se intercambia gas, es decir, no hay alveolos como la tráquea o bronquiolos terminales, y tengo zonas respiratorias donde ocurre el intercambio que va a ser a través pues, de los sacos alveolares. Estos sacos alveolares van a estar en el pulmón, pero no todas estas zonas del pulmón son perfundidas por igual. Entonces tengo algunas diferencias entre esta relación ventilación-perfusión, porque en el ápice hay mayor oxigenación comparada con la perfusión, mientras que en las bases disminuye tanto la oxigenación
y hay mayor presión capilar, disminuye la resistencia vascular local y aumenta el flujo pues sanguíneo regional, pero pueden existir zonas de espacio muerto, como por ejemplo alguna telectasia, donde se altere esa relación ventilación-perfusión. Entonces, tengo alteraciones en la ventilación-perfusión, tanto o por la misma fisiología del pulmón como porque harán zonas de espacio muerto, como alguna patología del parénquima o alguna telectasia. Si tengo estas alteraciones sobreañadidas de la ventilación-perfusión, pues va a contribuir a que ocurra hipoxemia en niños y más si son niños críticamente enfermos porque exacerban esas diferencias entre las presiones gravitacionales e intrapleurales que hacen que la ventilación y la perfusión disminuya de la base al ápex, disminuyendo más rápido la perfusión. Es decir, en la base la perfusión y la ventilación es mejor. En el ápex es menor, pero es mucho menor la perfusión, por ende en el ápex podemos decir que la ventilación es mayor a la perfusión, pero pues es mucho menor si lo comparamos con la base y eso se exacerba más si hay algún tipo de alteración como por ejemplo una telectasia o una enfermedad del parénquima que me afecte o me dañe los alveolos, eh, como proporcionando áreas de espacio muerto en la que no se realice el intercambio gaseoso. Entonces tengo atelectasias por neumonía o tapones de moco que exacerban ese shunt y comienzo a tener mezclas de sangre de zonas oxigenadas del pulmón a zonas con pobre oxigenación o baja ventilación, relación ventilación-perfusión, y eso lo que va a hacer es empeorar la hipoxia, y eso lo que va a hacer es aumentar ese gradiente alveolo arterial que habíamos hablado anteriormente. Adicionalmente, si yo tengo otras enfermedades como por ejemplo la presencia de edema pulmonar, ya sea por falla cardíaca, por infección o por un síndrome de dificultad respiratorio agudo, pues va a llevar a empeorar esa relación ventilación-perfusión, compromiso de la difusión y atelectasias, empeorando más la hipoxemia que se va a traducir en una disminución en la presión arterial de oxígeno a nivel de la sangre. Por otra parte, el dióxido de carbono va a tener un principio fisiológico similar al oxígeno, en el cual yo tengo el dióxido de carbono en tres formas. El dióxido de carbono disuelto, que aunque es 20 veces más soluble que el oxígeno, solo hace parte del 5% de la concentración total de dióxido de carbono en la sangre. El carbamino, que es cuando el dióxido de carbono se combina con los grupos aminos de proteínas sanguíneas, principalmente la globina y la hemoglobina, y corresponde también a un 5%, y el 90% pues va a estar en forma de ion bicarbonato, pues a nivel de la sangre. Y todo esto va a estar influenciado por el control ventilatorio central, por las curvas de disociación que hay entre el dióxido de carbono y el oxígeno, que lo observamos un poco en esta imagen. Si yo veo el dióxido de carbono, mediante la anhidrasa carbónica se une al agua y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico también mediante la anhidrasa carbónica se disocia en bicarbonato y se disocia en ion hidrogenio. Asimismo, este ácido carbónico puede entrar a la célula y repetir ese mismo proceso mediante la anhidrasa carbónica y disociarse en bicarbonato e ion hidrogenión. El bicarbonato se mueve hacia afuera de la célula por un antiporte entre bicarbonato y cloro, pero este ion hidrogenión producido va a competir con el oxígeno por la hemoglobina, afectando la curva de disociación del oxígeno y haciendo que el oxígeno se suelte de la hemoglobina y ya no esté en la sangre y vaya a los tejidos. Entonces, este ion hidrogenión que se obtiene pues de la disociación del bicarbonato, del ácido carbónico en bicarbonato de ion hidrogenio, va a competir este ion hidrogenio por el oxígeno con el oxígeno por el enlace a hemoglobina y se producen dos efectos. El efecto Aldán, cuando el aumento en los niveles de oxígeno por la ventilación disminuye la afinidad de la hemoglobina por el ion hidrogenio y por ende la concentración de dióxido de carbono en la sangre,
y el efecto Bohr, donde el aumento en los iones hidrogeniones disminuye en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, esto nos traduce en que el dióxido de carbono, su intercambio o la presión arterial de dióxido de carbono va a estar determinado por el grado de ventilación minuto alveolar y el grado de espacio muerto presente, y va a corresponder a un balance entre la producción del dióxido de carbono, que va a depender de la condición metabólica del paciente, y la ventilación minuto alveolar, que va a depender de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Por ende, las zonas de espacio muerto, donde no hay tanta perfusión, no participan en la eliminación del dióxido de carbono, y por ende la ventilación minuto alveolar va a depender de la ventilación minuto total menos el grado de ventilación del espacio muerto. Por tal motivo, si disminuye el volumen tidal o si aumenta el espacio muerto fisiológico, termina resultando en una elevación en la presión arterial de dióxido de carbono y en un tipo de falla respiratoria hipercápnica. Entonces tengo causas hipoxémicas, que son todas las alteraciones que tienen que ver con hipoventilación, enfermedades pulmonares, trastornos de la ventilación-perfusión, trastornos de la hemoglobina, sepsis, falla cardíaca e isquemias, y tengo fallas respiratorias hipercápnicas, ya sea por una disminución del volumen tidal, como sobredosis de opioides o benzodiazepinas, o origen de debilidad neuromuscular, o por ejemplo post-trauma con un tórax inestable, o tengo por aumento del espacio muerto, como los casos de POC, asma, bronquiolitis o fibrosis quística, donde hay una hiperinflación o un atrapamiento de aire del pulmón. También cuando yo tengo un paciente conectado a ventilación mecánica, en el cual doy una presión positiva al final de expiración muy excesiva, o en los casos donde tengo disminuido el gasto cardíaco por deshidratación, arritmias, miocarditis, cardiomiopatías, posterior a un bypass cardiopulmonar, o en los casos donde aumenta la resistencia vascular pulmonar, o en los casos pues de embolismo pulmonar. Independientemente de las causas, pues cuáles son los efectos clínicos, pues que no va a llegar suficiente oxígeno a los tejidos, entonces voy a tener hipoxia tisular, vasodilatación localizada y vasoconstricción pulmonar. Esa vasodilatación localizada me puede dar lugar a hemorragias a nivel cerebral, y la vasoconstricción pulmonar pues a cuadros de hipertensión pulmonar que empeoran pues la falla respiratoria. Y adicionalmente, cada tejido responde diferente a la hipoxia, y vemos que el cerebro solamente sobrevive menos de 3 minutos a la hipoxia, el riñón y el hígado un poco más, de 15 a 20 minutos, el músculo esquelético de 60 a 90 minutos, el músculo liso vascular de 24 a 72 horas, y las uñas y el pelo sí pueden durar varios días. ¿Cómo me doy cuenta clínicamente que el paciente está en una falla respiratoria? Pues tengo manifestaciones clínicas de hipoxemia como disnea, taquicardia, disnea, taquipnea, disociación toracoabdominal, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico, o cuando avanza a o cuando avanza a otros estados, pues bradicardia e hipotensión, o manifestaciones hipercápnicas como desorientación, obnubilación, aleteo nasal, taquicardia, hipertensión arterial, o posteriormente bradicardia e hipotensión. En la evaluación inicial, pues debo realizar una muy buena anamnesis y un examen físico que incluya el triángulo de evaluación pediátrica, en el cual voy a mirar si hay quejido respiratorio, cianosis, confusión, aleteo nasal, retracciones intercostales, taquicardia, taquipnea, sibilancias o signos de alguna otra patología extrapulmonar. El triángulo de evaluación pediátrica pues se va a dividir en apariencia, que nos da lugar a cómo está el sistema nervioso con el tono, la reactividad, el grado de consuelo que tenga el niño con la madre o acompañante, la mirada, el lenguaje o el llanto del niño. También el trabajo respiratorio, donde nos va a dar cuenta de si hay alguna patología respiratoria por ruidos patológicos como los gruñidos, bronqueras, quejidos o sibilancias, o signos visuales de dificultad respiratorias como lo que vemos acá. Y también me da en cuenta cómo está la circulación cutánea, es decir, un reflejo de la función cardíaca y la perfusión, si hay palidez, cianosis o cutis reticular. Aquí esta tabla la quise traer pues los signos vitales normal en niños, y acá hablamos de taquicardia cuando según la edad pasa este límite superior, y hablamos de taquipnea cuando según la edad pasa pues este límite superior a nivel de la frecuencia respiratoria.
¿Cuáles son los signos de severidad en el niño con dificultad respiratoria? Pues que tenga incapacidad para alimentarse o tomar alimentos, que vomite todo, que convulsiones, somnolencia, estridor en un niño que esté tranquilo o malnutrición severa. En el abordaje inicial, pues yo necesito mirar la causa, si es una infección, si es de origen cardíaco, pues todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, el hemograma y los redactantes de fase aguda como la PCR me pueden ser de utilidad. Si sospecho sepsis, pues un hemocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo o urocultivo dependiendo de la infección pues que esté sospechando. También cómo están los electrolitos, la función renal, la glucosa, los tiempos de coagulación. Muy importante los gases arteriales para tener en cuenta cuál es el grado de oxigenación o si hay hipoxemia o si hay hipercapnia. El dímero D si sospecho de un embolismo pulmonar, aunque no es el gol estándar y el dímero D puede estar elevado por otras causas. Un perfil toxicológico si sospecho una intoxicación, como vimos ahora, intoxicación por opioides o benzodiazepinas, una radiografía de tórax para descartar atelectasias o neumonías o compromiso del parénquima o inclusive edema pulmonar, un electrocardiograma para descartar arritmias y un ecocardiograma si sospecho pericarditis o algún tipo de alteración estructural o funcional. Y el tratamiento específico pues va a depender de la causa de la falla respiratoria, pero en todos los casos tengo que tener en cuenta varios aspectos y lo principal es suplementar un adecuado intercambio gaseoso en el paciente, asegurar la vía aérea, manejar las secreciones y administrar oxígeno de forma complementaria. Esta tabla la quise traer porque aquí vemos el mecanismo de la falla respiratoria y que encontraríamos en los gases arteriales y en el gradiente alveolo arterial. Entonces, en la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida en cualquiera de los casos, ya sea por hipoventilación, compromiso de la difusión, trastornos de la alteración ventilación-perfusión o aumentos del shunt, como sucede pues en enfermedad cardíaca congénita. La presión arterial de dióxido de carbono va a estar disminuido cuando hay altitudes altas. Puede ser normal o bajo cuando hay compromiso en la difusión como un síndrome de dificultad respiratoria, edema pulmonar o enfermedades intersticiales, pero va a estar aumentada en los casos de hipoventilación como enfermedades restrictivas o obstructivas o aumento del espacio muerto por falla respiratoria central o periférica, o cuando hay alteraciones en la ventilación-perfusión como neumonía, neumotoras, atelectasias, edema pulmonar o asma. Este radiante alveolo arterial de oxígeno pues va a estar normal cuando tengo hipoventilación o cuando tengo disminución de la FiO2 como en los casos de altitudes altas, porque sencillamente pues no me llega suficiente oxígeno al pulmón y lo que me llega pasa normal a la sangre, entonces el gradiente alveolo arterial está normal porque el problema no es del paso entre el alveolo al capilar, sino que el problema es de la llegada del oxígeno pues al alveolo. Mientras que si yo altero el paso del oxígeno al capilar, como por problemas en la difusión, es decir, que ese espacio entre el alveolo y el capilar me aumente, ya sea porque hay edema pulmonar o compromiso intersticial, trastornos de la perfusión con trastornos de la ventilación-perfusión o aumentos de ese shunt de ventilación-perfusión, pues esto me va a generar un radiante alveolo arterial de oxígeno más grande. Y pues todas, excepto la de origen cardíaco, pero absolutamente todas las otras, responden al oxígeno o a algún grado de oxigenación. Por ende, inclusive la enfermedad cardíaca puede tener una respuesta baja a la oxigenación. Por ende, la oxigenoterapia es importante. Entonces, basado en esto, ¿qué principios de oxigenoterapia tengo? Pues tengo sistemas de bajo flujo en la cual nos suple todo el requerimiento de la demanda de flujo inspiratorio del paciente y se requiere que el aire del sistema se mezcle con el aire ambiente para suplir esa necesidad, mas no asegura niveles estables de fracción inspiradas de oxígeno y las concentraciones que se alcanzan de oxígeno van a ser variables de acuerdo al flujo de oxígeno de aire inspirado por el paciente y al patrón ventilatorio que el paciente tenga.
Y aquí pues va a incluir la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Y aquí vemos aproximadamente, porque no es seguro, cuánto aportarían de FiO2 según el flujo que tenga cada una de estas. Y tenemos los sistemas de alto flujo que proveen flujos inspiratorios más altos que su demanda, por ende el sistema provee todo el aire inspirado y permite mantener una fracción inspirada de oxígeno constante independientemente del patrón ventilatorio del paciente, y aquí incluye la máscara Venturi e incluyen también el sistema de alto flujo con humidificación activa que va a ser la cánula nasal de alto flujo. ¿Qué patologías se benefician de un sistema de alto flujo en pediatría? Pues aquí vemos las fallas respiratorias secundarias a bronquiolitis, asma y neumonía, la falla cardíaca congestiva, la dificultad respiratoria neonatal, el soporte respiratorio post-intubación, el posoperatorio de cirugía cardiovascular, las retiradas de ventilación mecánica no invasiva, patologías neuromusculares, apneas del prematuro, obstrucción de la vía aérea superior, laringitis post-intubación o los síndromes de apnea y hipopnea del sueño. Entonces, como manera de introducción a la cánula nasal de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo humidificada puede tomar gas y calentarlo a 37 grados centígrados con una humedad relativa del 100%, entregando FiO2 variables que pueden ir desde el 21% hasta el 100%, con flujos que pueden ir hasta los 60 litros por minuto. Y la ventaja es que el flujo y la fracción inspirada de oxígeno que le entrego al paciente se puede titular de acuerdo a los requerimientos del paciente, y tengo tamaños de cánulas desde la edad neonatal hasta la edad adulta, simplemente que se debe ajustar al tamaño de la narina para prevenir la entrada de aire alrededor de la cánula como ocurre en las convencionales, o por el contrario, prevenir generar traumas en las narinas. ¿Cómo es la anatomía de este sistema? Pues la composición puede variar entre fabricantes de equipos médicos, pero en sí se constituye de cuatro partes: una fuente de oxígeno presurizado y un aire regulado por un flujómetro o blender, un reservorio de agua estéril unido a un humidificador y calentador, un circuito que mantenga la temperatura y la humedad relativa del gas desde la torre hasta cuando llega al paciente, y una cánula de interfase no oclusiva. Y aquí es lo que vemos: el flujómetro o el blender que nos da el oxígeno, el humidificador y el calentador de este oxígeno, todo el circuito cerrado y la cánula en la cual termina llegando pues el oxígeno al paciente. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Pues esta es la mnemotecnia en inglés como high flow: H de humidificación y calor, I de inspiratorias de demandas inspiratorias, F de funcional o de la capacidad residual funcional, L de ligera o de la capacidad de dilución del oxígeno, y W de un washout que corresponde a un lavado del espacio muerto. No está claro cuál es el más importante, cuál aporta mayor beneficio, y el beneficio depende de la causa de la falla respiratoria del paciente. Entonces, en cuanto a la humidificación y calor, hay que tener en cuenta que si yo no le proporciono aire humidificado y caliente al paciente, pues va a tener inflamación de la vía aérea, aumento de la resistencia de la vía aérea o disfunción mucociliar con dificultad en el aclaramiento de secreciones, además de que el individuo va a gastar energía para calentar y humidificar el gas durante la respiración normal. Y si entrego aire caliente y humidificado, pues puede disminuir el gasto energético, mejorar el aclaramiento de las secreciones y disminuir la inflamación de la vía aérea. En cuanto a las demandas inspiratorias, dado que es un sistema de alto flujo, pues permite entregar un alto flujo de gas y ajustar a la demanda de flujo inspiratorio del paciente, que en un adulto esos picos de flujo inspiratorio pueden ir hasta los 120 litros por minuto con un valor normal de 30 a 60. La máscara de no reinhalación, puesta a un flujo máximo de 15 litros, puede no proveer un adecuado soporte cuando este pico de flujo inspiratorio o de demanda inspiratorio que tiene el paciente es mayor a 20 litros por minuto, mientras que el sistema de alto flujo, pues ya habíamos hablado que me puede dar flujos de hasta 60 litros por minuto, permitiendo suplir de una manera mejor esta demanda. En cuanto a la capacidad residual funcional, pues se sabe que los dispositivos de alto flujo proveen 1 centímetro de agua de presión positiva al final de expiración, que es el PEP,
por cada 10 litros por minuto. Sin embargo, pues esto es controversial, ya que hay factores como el tamaño del niño, si es obeso o no, la cantidad de flujo y si respira o no con la boca abierta que permita un escape de aire que me pueden alterar la cantidad de presión positiva al final de expiración entregada al paciente. Sin embargo, a pesar de ese debate, se cree que hay algo de presión positiva al final de expiración que provee esta cánula nasal de alto flujo que es capaz de aumentar la capacidad residual del paciente, aumentando el volumen pulmonar al final de expiración, con mejoría de la impedancia al final de expiración. Entonces, se provee una cantidad de presión positiva al final de expiración asociada a la cánula de alto flujo y esto permite disminuir la precarga por aumento de la presión intratorácica visto pues por colapso inspiratorio de la vena cava inferior y aumenta la capacidad residual funcional pudiendo causar derrotamiento alveolar. Es ligera porque es más cómodo que una máscara ajustada de algunos dispositivos de ventilación no invasiva como el CPAP o el BiPAP y eso permite aumentar mejor como la confianza o la comodidad del paciente con la cánula nasal de alto flujo y mejorar la oxigenación y el esfuerzo respiratorio. Y respecto a la dilución de oxígeno, pues esto se refiere a la cantidad de oxígeno o de fracción inspirada de oxígeno que aporta cada litro. En teoría es la relación 4:1, donde un litro por minuto de flujo me da un 4% más de FiO2 a partir de la FiO2 al ambiente, que es 21%. Entonces, un litro por minuto me daría 25%, 2 litros por minuto, 29%, 3 litros por minuto, 33%, 4 litros por minuto, 37%, pero lo que nos dice la dilución del oxígeno es que si yo tengo un paciente con una cánula nasal convencional a 6 litros por minuto, que en teoría le debería dar un 45%, el paciente está respirando aire ambiente, no todo ese aire pues llega al alveolo, vimos toda la parte del espacio muerto anatómico que había, el paciente puede respirar con la boca abierta y al final lo que le llega al oxígeno, lo que le llega de oxígeno al alveolo es menos a ese 21%. Y menos obviamente a ese 45%, mientras que si tengo una cánula nasal de alto flujo, donde el alto flujo permite que más cantidad de oxígeno alcance el alveolo, pues seguramente no va a ser ese 45% que me ofrecerían, que es lo que pretendo ofrecerle al paciente, pero definitivamente es más que lo que llegaría en un sistema sin alto flujo convencional. Y en cuanto al lavado del espacio muerto, pues al respirar se retoma un tercio del aire previamente expirado del volumen tidal, es decir, un tercio de lo que yo expiro lo vuelvo a respirar. Entonces yo respiro aire ambiente que tiene una FiO2 del 21%, más aire exhalado que tiene una FiO2 menor al 21%, más un porcentaje del dióxido de carbono. Entonces, al expirar el aire, ya que no es por una parte lo vuelvo a aspirar y por otra parte lo vuelvo a inspirar, perdón, y por otra parte de ese aire expirado que no se sale completamente, sino que queda en la vía aérea superior, aumentando el espacio muerto faríngeo. Y si yo tengo falla respiratoria, ese porcentaje de aire exhalado que retomamos a respirar es mayor, entonces menos va a ser la FiO2 que me llega. Y mientras que la cápsula nasal de alto flujo permite un flujo continuo de aire fresco que por el alto flujo realiza un lavado de este espacio muerto faríngeo que se está generando acá y esto mejora pues la eficiencia de la respiración. Y en neonatos se sabe que el espacio muerto anatómico esclatorácico es tan alto como 3 mililitros por kilo y no se aproxima al del adulto que es 0.8 mililitros por kilo sino hasta los 6 años. Por ende, se cree que es uno de los mecanismos más importantes de watch-out en niños menores de 6 años, sobre todo pues en recién nacidos. Este es el resumen pues de toda la mnemotecnia del high flow, que son los mecanismos con los que funciona, y debo entender 4 factores determinantes, y es que la entrega de alto flujo está determinada por un sistema abierto que permite el flujo del aire a través de una cánula de interfase, un gas húmedo y caliente que previene el daño a la mucosa respiratoria,
un flujo mayor al pico de flujo inspiratorio del paciente que prevenga la entrada de aire durante la inspiración y una alta velocidad que me permita no solamente barrer ese espacio muerto faríngeo, sino entrar profundamente a la vía aérea. También pues provee bajos niveles de presión en la vía aérea, ya que trae un bajo nivel de presión faríngea positiva, reduce la resistencia inspiratoria de la vía aérea, provee algún grado de presión positiva continua y eso se relaciona pues según el flujo y si el paciente abre o no la cavidad oral. Entonces aquí tengo pues que a mayor flujo comienza como a aumentar esa presión faríngea positiva, pero esa presión faríngea positiva me crea o atenúa como esa presión negativa intratorácica y eso lleva a que yo reduzca el esfuerzo respiratorio para que pues pueda ingresar más aire. Y pues es lo que vemos acá cuando tengo un flujo a 1 litro por minuto y un flujo a 7 litros por minuto. Acá lo que me está midiendo pues es la presión esofágica y aquí lo que me está mostrando pues es el volumen de lo que yo inspiro. Y acá lo que vemos es que esta presión esofágica es más negativa, mientras que acá aumenta esta presión esofágica. Y al aumentar esa presión pues esofágica me aumenta como esa presión negativa hacia la vía aérea y permite que entre más fácilmente el aire, reduciendo pues el esfuerzo respiratorio. Entonces, todo este es el resumen de beneficios de la cánula nasal de alto flujo. Hace un washout o un lavado del espacio muerto fisiológico, provee presión positiva al final de inspiración, reduce la resistencia a la vía aérea, la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen tidal y el volumen al final de expiración. El gas caliente pues reduce la sobrecarga o el trabajo respiratorio, la broncoconstricción, aumenta como la eliminación ciliar pues de moco, mejora la hidratación de la mucosa y mejora el confort y al dar una FiO2 controlada pues y con un alto flujo pues se evita la fuga de oxígeno o la disminuye, puedo dar FiO2 hasta el 100% y pues me permite tener una mejor monitoría de la saturación pues, de oxígeno. ¿Cómo aplico clínicamente esta cápsula nasal de alto flujo? Pues debo controlar 3 factores: la temperatura del gas, la concentración de oxígeno suplementario y la tasa o velocidad del flujo. La temperatura de gas debe ser 1 a 2 grados centígrados por debajo de la corporal y ajustarla según el confort del paciente, ya que si yo tengo temperaturas de gas mayor a la corporal, se ha experimentado en niños grandes y adultos jóvenes una sensación similar a la claustrofobia, que en un paciente más pequeño simplemente se va a traducir en un disconfort, mayor irritabilidad y menor eficacia pues, de la cánula nasal de alto flujo. Debo ajustar la FiO2 porque generalmente la FiO2 inicio con FiO2 de 0.6, pero se ajusta porque debo buscar una saturación meta entre 92 y 97%. Y si el paciente no está hipoxémico pero tiene algún grado de dificultad respiratoria, también se puede beneficiar de los efectos del alto flujo sin necesidad de una concentración tan alta pues, de oxígeno suplementario. En cuanto a la velocidad del flujo, no hay un consenso sobre el flujo ideal. Este es un flujo basado en la edad y este es un flujo basado en el peso, que debería ser de 1 a 2 litros kilo minuto, iniciar con 0.5 a 1 litros kilo minuto y luego aumentar de 1 a 2 litros kilo minuto para atenuar la presión intratorácica y reducir el esfuerzo respiratorio, pero un flujo mayor a 2 litros por kilo minuto pues no va a generar un beneficio adicional. Estos pues son 2 protocolos de 2 artículos distintos donde nos dicen aproximadamente a qué flujo inicial según la edad del paciente. Como lo mencioné, pues no hay nada establecido y pues estos son los usos que yo puedo usar desde un servicio de urgencias pediátrica. Se ha demostrado el éxito de la cápsula nasal de alto flujo en neonatos, niños y adultos críticamente enfermos, reducción de la necesidad de intubación en lactantes con bronquiolitis manejados en UCI, se puede usar en amplios rangos de edad, uso fácil, también puede ser portable y lo que permite usarlo hasta en algunos pasillos o salas de hospitalización y provee seguridad favorable del paciente y se ha considerado su inicio en pacientes con falla respiratoria
mientras aún se encuentra en la sala de urgencias, es decir, no tengo que esperar a que el paciente está en UCI si cuento pues con el equipo. Se debe considerar su uso en lactantes y niños con falla respiratoria aguda hipoxémica que necesiten un soporte mayor a una cánula nasal, pero que no requieran intubación orotraqueal. Se puede usar después de un intento fallido de una cánula nasal convencional o al inicio como el soporte ventilatorio primario. Se ha centrado primariamente en el niño con bronquiolitis. También se ha reportado su uso en niños con otras causas de dificultad respiratoria que incluyan neumonía, asma, TRUP, enfermedad neuromuscular y convalecencia posterior a cirugías cardíacas y disminución en la necesidad de intubación orotraqueal hasta en un 15.8% de pacientes en general y hasta un 21% de los niños con bronquiolitis. Al compararlo con el CPAP, en niños con bronquiolitis menores de 6 meses no se han observado diferencias en la necesidad de ventilación mecánica invasiva. En niños con neumonía por debajo de 5 años se han reportado tasas similares de deterioro clínico, intubación y muerte. No se ha reportado un mayor beneficio del CPAP en cuanto a disminución de las tasas de ventilación mecánica invasiva, pero se ha considerado de fácil uso, confort y seguridad relativa y se ha recomendado que se puede iniciar la cánula nasal de alto flujo como una modalidad de soporte ventilatorios en niños que llegan con dificultad respiratoria moderada a severa. Este fue un metaanálisis realizado en Medellín, aquí en Colombia, donde miraron pues ensayos clínicos randomizados en pacientes con bronquiolitis moderada severa y evaluaron la falla terapéutica, la necesidad de ventilación invasiva, de eventos adversos, de duración en UCI o en UCI pediátrica y de estancia hospitalaria. Al final, incluyeron 3 artículos pues en toda la revisión y se dieron cuenta que había un menor riesgo de fracaso terapéutico con un buen intervalo de confianza, comparando pues el CPAP con la cámara nasal de alto flujo, es decir, tengo menor riesgo terapéutico en los pacientes de CPAP y más en la cámara nasal de alto flujo, pero no hubo diferencia en la cantidad de pacientes que requerían ventilación invasiva, hacían apnea, en la duración total en UCI, ni en la duración total de hospitalización, pero se vio que los efectos adversos como las lesiones en piel eran más comunes en el CPAP que en la cánula nasal de alto flujo. Al comparar la cánula nasal de alto flujo con otros sistemas como el CPAP o BiPAP, pues este fue un estudio retrospectivo del 2014 de lactantes admitidos a una unidad de UCI pediátrica en Francia con bronquiolitis aguda, donde comparaban la cánula nasal de alto flujo versus el CPAP nasal, y la cánula nasal de alto flujo era mejor tolerada, más simple y fácil de usar y con menos trauma nasal. Este fue otro estudio retrospectivo de 53 pacientes en salas y 35 pacientes en una UCI con cánula nasal de alto flujo con bronquiolitis y se dieron cuenta pues que la cánula nasal de alto flujo es segura y evade la necesidad de UCI. Este fue un metaanálisis de junio del 2019 de lactantes con bronquiolitis, donde se evaluaron 9 ensayos clínicos controlados aleatorizados, en la cual comparaban la terapia estándar de oxígeno versus la cámara nasal de alto flujo y versus el CPAP. Y la cámara nasal de alto flujo es segura como tratamiento inicial, pero no encontraron evidencia suficiente como para beneficiarla sobre la terapia de oxígeno convencional o el CPAP. Adicionalmente, este estudio de diciembre de 2019, que fue un corto metaanálisis de 8 estudios de lactantes y niños con bronquiolitis o neumonía con hipoxemia leve o severa, comparaban la oxigenoterapia convencional con la cámara nasal de alto flujo versus el CPAP nasal, y la cámara nasal de alto flujo disminuye el riesgo de falla al tratamiento comparado con la oxigenoterapia convencional en menores de 5 años con dificultad respiratoria e hipoxemia, pero el CPAP tiene menor falla al tratamiento que la cánula nasal de alto flujo. Este pues fue otro estudio de 2017 de 142 lactantes de 6 meses o más con bronquiolitis moderada severa, donde evaluaron el CPAP versus la cánula nasal de alto flujo, donde el CPAP era superior en los casos de bronquiolitis moderada severa. Este fue otro estudio retrospectivo entre 2013 y 2015 de 49 niños con bronquiolitis
donde comparaban el CPAP con la cavidad nasal de alto flujo, que el CPAP tenía menor riesgo de fallar el tratamiento, sin diferencias entre ambas en cuanto a duración del tratamiento, hospitalización o necesidad de UCI pediátrica, que era lo que habíamos mencionado previamente. Y este fue otro estudio de niños con bronquiolitis severa del 2018, donde compararon la cavidad nasal de alto flujo versus el CPAP versus el BiPAP, y los valores de dióxido de carbono se correlacionaron con mayor riesgo de falla terapéutica en la cavidad nasal de alto flujo en bronquiolitis severa, que fue como un hallazgo adicional que aportaron. Es decir, que en cavidad nasal de alto flujo, niveles altos de presión arterial de dióxido de carbono indican un mayor riesgo de falla terapéutica. También, pues este fue otro artículo de febrero del 2019 de 6.496 niños con bronquiolitis, donde comparaban la cánula de alto flujo versus el CPAP o el BiPAP, donde el CPAP o el BiPAP se asocia con un mayor riesgo de ventilación mecánica invasiva que la cánula nasal de alto flujo y que pudiese influir el uso pues, de sedantes en estos pacientes. En diciembre del 2019, un estudio de 2.657 niños por debajo de los 24 meses de edad con bronquiolitis, donde comparaban la cavidad nasal de alto flujo pues, en la UCI pediátrica, donde se dieron cuenta pues, que tenía un menor riesgo de intubación si la frecuencia cardíaca comenzaba a disminuir posterior a la cánula nasal de alto posterior al inicio de la cánula nasal de alto flujo, es decir, si la presión arterial de dióxido de carbono era un parámetro de que existía riesgo de falla, la disminución de la taquicardia es un parámetro de que está mejorando y de que hay menos riesgo de intubación orotraqueal. Y pues este otro estudio de mayo del 2020, que fue un estudio retrospectivo de 84 pacientes con bronquiolitis severa en UCI pediátrica, se dieron cuenta que dentro de los factores de riesgo en falla terapéutica de la cánula nasal de alto flujo, pues se encontraban la taquicardia, deshidratación, gases venosos y un pH por debajo de 7.3 o una acidemia, y que la tasa de falla era alrededor pues del 27%. Este otro estudio de mayo del 2020 con niños por debajo de 2 años con bronquiolitis aguda fue una revisión sistemática donde incluyeron 4 estudios de cavidad nasal de alto flujo versus oxigenoterapia y 3 estudios de CPAP versus cavidad nasal de alto flujo, donde se dieron cuenta o determinaron que la cavidad nasal de alto flujo es más apropiado si no hay un adecuado soporte con la oxigenoterapia estándar, pero que no se puede generalizar su uso en todas las bronquiolitis. Y este estudio de 2020 de 50 niños con bronquiolitis, donde se comparaba la cánula nasal de alto flujo versus el CPAP, la cánula nasal de alto flujo pues tiene efectos similares al CPAP en términos de duración de tratamiento, falla del tratamiento, estancia hospitalaria y presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, todo niño que yo le inicie cánula nasal de alto flujo en urgencias, debo identificar rápidamente si hay predictores de éxito o si el paciente no responde, porque si no responde o hay falla la cánula nasal de alto flujo, necesitan una UCI pediátrica y escalar a una ventilación no invasiva como sería el CPAP o una ventilación invasiva. Y estos parámetros de no respuesta es que el niño luzca más enfermo que al momento del ingreso, no mejoría en la frecuencia cardíaca, empeoramiento de la frecuencia respiratoria inicial, acidosis respiratoria o severidad en los scores de enfermedad, mientras que en los predictores de éxito, disminución de la frecuencia cardíaca de base dentro de los siguientes 60 minutos al inicio de la cánula nasal de alto flujo o mejoría en la frecuencia respiratoria. En niños menos enfermos, al comparar la cánula nasal de alto flujo con la cánula nasal convencional, la cánula nasal de alto flujo se asocia con mejoría más rápido de la disnea, mejor relación entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, es decir, mejor PAFI, menor necesidad de ventilación con presión positiva no invasiva, menor duración de la hospitalización y disminución en la necesidad de traslado a UCI pediátrica. En cuanto a las indicaciones clínicas, en cuanto a bronquiolitis, vemos que pues la cánula nasal de alto flujo no genera diferencias al compararlo pues con otros métodos en cuanto a duración de la terapia de oxígeno o transferencia a UCI, pues si lo comparamos con el CPAP, pero hay un más disconfort cuando tengo grupos por encima de 3 litros por kilo por minuto,
si lo comparo con la oxigenoterapia convencional y con el CPAP, y hay una significante disminución de la estancia si lo comparo no con el CPAP, sino con la oxigenoterapia convencional. Es decir, es superior a la oxigenoterapia convencional, no es superior al CPAP, pero sí con resultados equiparables, y si ofrezco un flujo mayor a 3 litros por kilo minuto, estoy generando el contrario más disconfort que si lo comparo pues con el CPAP. En asma, estudios han mostrado mejoría en los niveles de pH, dióxido de carbono, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oxigenación cuando se comparan con la oxigenoterapia convencional. Por eso se sugiere iniciar tempranamente o en las primeras 2 horas desde el inicio del tratamiento, porque eso mejora el score pulmonar si lo comparo con una cánula nasal convencional. En cuanto a apnea e hipopnea obstructiva del sueño, se ha visto que mejora los índices de apnea o hipopnea obstructiva, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca en niños que son intolerantes al CPAP, y mejora el apnea, la hipopnea o el nadir de saturación de oxígeno pues en estos pacientes. Post-extubación, es decir, como una estrategia cuando yo quito el tubo de darle soporte ventilatorio, la cánula nasal de alto flujo mejora la frecuencia respiratoria, mejora la frecuencia cardíaca, la cantidad final de dióxido de carbono al final del volumen tidal, y disminuye pues el riesgo de atelectasias y disminuye las tasas de falla de la extubación, es decir, disminuye la necesidad de reintubación. En neumonía, pues se ha visto que es mejor que la cánula nasal convencional, sin embargo, el estudio se suspendió por un aumento en la mortalidad cuando se usaba una terapia de oxigenación pues convencional, y en los casos de dificultad respiratoria se ha visto que tanto el CPAP como la cánula nasal de alto flujo mejoran la dificultad respiratoria, solo que el CPAP pues era un poco más eficiente o actuaba más rápido. Entonces, en indicaciones clínicas en pediatría, la mayoría de estudios incluyen los pacientes con bronquiolitis, pero se han estudiado, como ya vimos, en otras indicaciones como asma, apnea del sueño, neumonía, transporte del paciente crítico y soporte respiratorio postestubación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues anomalías de la vía aérea superior, hipoxia que comprometa la vida, inestabilidad hemodinámica, trauma facial o base de cráneo o pacientes con neumotórax, y se debe usar cuidadosamente si hay disminución del nivel de conciencia, falla cardíaca congénita, asma agudo o falla respiratoria pues crónica. Un factor clave es el costo del tratamiento con la cánula nasal de alto flujo de acuerdo al sitio en el hospital donde lo uso, ya que por el costo muchos hospitales solo la usan en UCI pediátrica, otros solo en UCI pediátrica de urgencias y otro hasta en las salas generales, que se ha asociado con disminución en la duración de la hospitalización total, que se traduce al final en reducción de los costos hospitalarios totales. O sea que en sí, a pesar de ser costosa, es muy costo efectiva, y la disponibilidad de un equipo portable de cánula nasal de alto flujo que permita trasladar el paciente de urgencias a otra sala, pues mejora todavía más estos resultados. Al evaluar la respuesta clínica pues, de la cánula nasal de alto flujo, siempre debo evaluar cuál es el impacto clínico, tanto subjetivamente, que pues me lo van a decir mejor niños más grandes o adultos en cuanto a si tienen mayor confort o reducción de la disnea, como signos objetivos como van a ser cambios en la frecuencia cardíaca y respiratoria, en los signos de dificultad respiratoria como el aleteo nasal o en las retracciones por los músculos accesorios, en los cambios de saturación de oxígeno, o si estoy haciendo algún score de la dificultad respiratoria en mejoría de los niveles de ese score. Y así puedo discernir, después de 60 minutos de iniciar la cánula nasal de alto flujo, entre un paciente no respondedor si no hay mejoría clínica y que lo debo continuar rápidamente a un CPAP o BiPAP o a intubación orotraqueal antes que presente un colapso cardiorrespiratorio, o si hay mejoría clínica donde el paciente pues debe continuar en seguimiento estrecho, dado que esa mejoría puede ser solamente temporal de acuerdo al compromiso clínico que tenga el paciente. Entonces, pues aquí tengo mi paciente. Este es un algoritmo que me gustó mucho, pero que fue sacado en pacientes con bronquiolitis.
en el cual yo hago una evaluación inicial con los parámetros de los gases, el examen físico del niño, los niveles de saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y con eso lo clasifico en un paciente sin dificultad respiratoria, con un pH normal, niveles de saturación aceptables, FiO2 proporcionadas por debajo del 60% y niveles de presión de dióxido de carbono por debajo de 60. También pues tengo un paciente, a este paciente lo puedo manejar con oxigenoterapia estándar. También tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria leve a moderada, en el cual el pH puede estar normal, pero la saturación de oxígeno por debajo del 94%, proporciona niveles de FiO2 de 0.25 a 0.6 y de presión parcial de dióxido de carbono por debajo pues, de 60, o pacientes con dificultad respiratoria severa, en el cual tengan algún factor de riesgo coexistente como prematurez, displasia broncopulmonar, enfermedad cardíaca congénita o niveles de presión arterial de dióxido de carbono por encima de 60, FiO2 por encima del 60%, de saturaciones o pues un pH por debajo de 7.27 o de acidemia o que tenga incapacidad pues para la alimentación. En los pacientes con dificultad de leve a moderada está indicado la cánula nasal de alto flujo. En aquellos con dificultad severa o la presencia de estos factores de riesgo, considerar un CPAP o BiPAP. La cánula nasal de alto flujo, pues un flujo entre 1 a 2 litros por minuto, si es menor a un mes de edad, 6 litros, si es de 1 a 12 meses de edad, 8 litros, e iniciar con una FiO2 del 30%. Si no mejora, incremento el flujo de 0.2 litros por kilo minuto cada 10 a 20 minutos o a 2 litros por kilo minuto si lo tenía pues a 1 e incremento la FiO2 hasta un 50%. Si no mejora, dentro de las siguientes 6 a 12 horas debo pasarme rápidamente a un CPAP o BiPAP. Si mejora, después de las 12 a 24 horas comienzo a disminuir la FiO2 de 0.05% cada 1 a 2 horas, de 0.05 que sería un 5% cada 1 a 2 horas hasta una FiO2 de 30 y posterior a ello comienzo a disminuir el flujo cada 1 a 2 horas hasta tener un flujo de 1 litro por minuto. Si tengo una FiO2 por debajo de 0.3 o del 30%, con un flujo menor a 1 litro por minuto o de 0.5 litros por minuto, o de 0.5 litros por kilo minuto, y no hay dificultad respiratoria, pues lo puedo pasar a una terapia de oxígeno estándar o convencional. Adicionalmente, tener en cuenta que en la alimentación durante su uso, si yo tengo un paciente que tiene una inadecuada ingesta de la vía oral durante horas o días, pues genera mayor disconfort por hambre y contribuye a la agitación y a agravar la dificultad respiratoria, por lo que se recomienda ofrecer una nutrición adecuada, dado que la cápsula nasal de alto flujo no contraindica la vía oral, a pesar de lo considerado pues por algunos profesionales de la salud. Se han reportado individuos con flujos mayores a 40 litros por minuto, con buena tolerancia a líquidos y sólidos, y se recomienda que posterior al inicio de esta cápsula nasal de alto flujo, los pacientes con mejoría clínica y sostenida de su dificultad respiratoria se puede iniciar la alimentación enteral sin importar la velocidad o tasa de flujo. Estos pues son los efectos adversos. Hay unos leves que suceden en la mayoría de los pacientes, como epistaxis o irritación cutánea por la cánula de interfase o aerofagia, y unos graves o raros en neonatos prematuros se ha asociado a neumoencéfalo o fugas de aire pulmonar como neumotoras o neumomediastino en niños más grandes, pero estos efectos disminuyen al usar un sistema abierto con PRONs nasales de la cánula que no sean oclusivos, disminuyendo el riesgo de aumentos súbitos en la presión de la vía aérea como resultado después de una obstrucción inadvertida. Y estos son los mensajes para llevar a casa. La falla respiratoria aguda puede producirse por enfermedades pulmonares y no pulmonares. Los niños con dificultad respiratoria pues pueden tener todos estos signos y síntomas que vemos aquí. Y hay signos de severidad como incapacidad para alimentarse o intolerancia a la vía oral, convulsiones, somnolencia, estridor o malnutrición severa. Debo tratar la causa de base, pero siempre ofrecer una vía aérea estable, manejo de secreciones y oxigenoterapia, dentro de los cuales la cápsula nasal de alto flujo
puede entregar altas concentraciones de FiO2, flujos de hasta 60 litros por minuto, gas humidificado y caliente y ajustarse de acuerdo a las necesidades del paciente. No hay un protocolo universal, por ende me debo ajustar al protocolo institucional o usar los parámetros de acuerdo a la edad y o peso del paciente para una concentración inicial de FiO2 y de flujo, siempre evaluando los factores de respuesta o no respuesta en base a la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, apariencia general, estado ácido base, scores de severidad de la enfermedad y evaluarlo cada 30 minutos e ir incrementando la FiO2 o el flujo cada 10 a 20 minutos hasta un flujo máximo de 2 litros por kilo minuto según el protocolo institucional y si no responde, cambiar rápidamente a un CPAP, BiPAP o intubación orotraqueal antes de que el paciente haga colapso cardiorrespiratorio. Y si responde, pues comenzar que primero comienzo a bajar lentamente después de 12 a 24 horas la FiO2 y posteriormente el flujo hasta tener una FiO2 por debajo del 30% y un flujo por debajo de 1 litro por minuto o de 0.5 litros por kilo minuto y ahí poderlo pasar a un sistema de oxígeno convencional. Recordar pues que esta cámara nasal de alto flujo ha demostrado ser benéfica en bronquiolitis, asma, soporte ventilatorio, postestubación, apnea obstructiva del sueño, síndrome de dificultad respiratoria aguda y neumonía en niños. Y no olvidar que si hay mejoría clínica inicial, debo iniciar tempranamente la alimentación enteral. Estas fueron las referencias que usé y muchas gracias.